Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a estar revisando trabajo mecánico. Podemos pensar en trabajo mecánico cuando vemos a una persona transportar un objeto pesado o cuando subimos a las escaleras. Realizar un trabajo implica consumir energía. Ambos conceptos se relacionan no solo en las teorías físicas, sino en nuestro lenguaje cotidiano. El concepto de trabajo surgió mucho tiempo después de que Newton descubrió las leyes de movimiento y fue asociado a la magnitud producto de la utilización de mecanismos. Por ello es común que cuando hablamos de una máquina que funciona, decimos que está trabajando. Esta idea conocida como trabajo mecánico está en relación con el concepto de fuerza. Para que exista el trabajo es necesaria la fuerza mecánica, pues ésta realiza el trabajo al desplazar su punto de aplicación en su misma dirección. Si se levanta un objeto pesado, cuando más pesado sea o mayor sea la altura a la que se levante, mayor será el trabajo realizado. Por ejemplo, al levantar dos cajas, se hace un esfuerzo doble a que si solo se levantara una caja, pues se requiere de mayor fuerza por ser el doble de peso. Lo mismo pasaría si levantaras una sola caja, al doble de la altura del ejemplo anterior. Es menor el peso, pero la distancia es mayor. En todos los casos en los que se realiza un trabajo, intervienen tres factores. Y estos son los que tenemos. La aplicación de una fuerza, el desplazamiento, un componente a lo largo del desplazamiento. Observa que en la definición de trabajo intervienen una fuerza y una distancia. Un levantador de pesas que sostiene sobre su cabeza unas pesas de 1000 newtons no realiza trabajo sobre la barra. Quizás se canse al hacerlo, pero si la barra no se mueve por la acción de la fuerza que él ejerce, el levantador de pesas no realiza trabajo mecánico alguno. Esto quiere decir que si no hay movimiento, el trabajo va a ser cero. Analizaremos un poco más si se considera que la fuerza es constante y el movimiento es en línea recta y en la dirección de la fuerza. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza aplicada sobre un objeto se define como el producto de la fuerza por la distancia que recorre el objeto. En forma abreviada tenemos que trabajo va a ser igual a fuerza por distancia. Y así lo tenemos. Trabajo con T mayúscula va a ser igual a fuerza por distancia, donde trabajo se va a medir en joules, que sería la J. Fuerza la medimos en newtons. D es la distancia y se va a medir en metros. Esta fórmula la podemos poner en un triángulo para calcular cualquiera de las tres variables presentes, tapando la variable que queramos conocer. Bien, aquí hay que recordar entonces estos ejemplos para obtener nuestras fórmulas. Por ejemplo, si queremos conocer el trabajo, que se representa con T, se tapa la T y queda T es igual a fuerza por distancia. Y aquí lo tenemos. Si queremos fuerza, se tapa la F y queda fuerza va a ser igual a, este es el trabajo, por la distancia. Perdón, entre la distancia. Si queremos distancia, vamos a tapar la D y quedará distancia es igual a trabajo sobre fuerza. Recuerda que un joule es igual a newton metro cuando se despeja el trabajo. Trabajo, del latín tripalier, es la fuerza necesaria para poder desplazar un objeto, cierta distancia en la misma dirección y sentido de esta. Si la fuerza que actúa sobre el cuerpo realiza un trabajo formando un ángulo con la dirección de desplazamiento, la fórmula es trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno, que va a ser el ángulo que genera ese desplazamiento. Analiza esta ecuación. Al analizar esta ecuación se concluye que no se hace trabajo sobre el cuerpo. Si este no se mueve, o sea que la distancia va a ser igual a cero, por ejemplo, si una persona empuja con cierta fuerza un camión y no se mueve, no está realizando ningún trabajo, pero sí mucho esfuerzo. De la misma manera, el trabajo será cero. Si la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados, tenemos un trabajo positivo,
si el ángulo formado es menor a 90 grados y negativo, a 90 grados y negativo si es mayor a 90 grados, pero menor a 180. Y aquí tenemos, veamos qué significa el trabajo positivo. Valenzuela 2014, aquí nos tiene un ejemplo, nos presenta un ejemplo, perdón. La niña de la imagen aplica sobre la carretilla una fuerza, la está empujando, constante, que mantiene un ángulo que es de 60 grados, porque está este empuje, ¿bien? Con respecto a la horizontal que tenemos acá y esta, que recuerden que es fuerza de Y y fuerza de X, con las componentes rectangulares de fuerza. De acuerdo al planteamiento del trabajo, solo la componente de la fuerza que es paralela al desplazamiento realiza trabajo sobre la carretilla, o sea, esta de acá. La fuerza marcada con la línea roja, esta que tenemos, y el desplazamiento presentado por la línea verde, esta, ¿ves el desplazamiento? Esta va a ser la distancia, forman un ángulo menor a 90 grados, es mucho menor el ángulo, y la carretilla se desplaza en la misma dirección que la fuerza, por lo que el trabajo es positivo. Decimos que el trabajo es negativo cuando la fuerza y el desplazamiento forman el ángulo mayor de 90 grados hasta 180 grados. Por ejemplo, al intentar mover una piedra, la fricción actúa en dirección contraria al desplazamiento, formando un ángulo de 180 grados, o sea, recto. Por lo que el trabajo es negativo. Bien, vamos a estar revisando ejemplos. Aldair, en tu caso, que acabas de integrarte, estamos Sí, revisando. profa. Gracias. Estamos revisando trabajo mecánico, ya es otro tema. Dentro de este, estamos entendiendo estas variables que tenemos. Trabajo es la T, que va a ser igual a que va a multiplicar a la fuerza y a la distancia. El trabajo se va a medir en joules, la fuerza sabemos que en newtons y la distancia en metros. Y este es como que el tip que tenemos para que lo podamos familiarizar para obtener nuestras fórmulas. Si queremos, la del trabajo va a ser igual a fuerza por distancia, la de la fuerza va a ser igual a tiempo, perdón, a trabajo sobre distancia, y la distancia va a ser igual a trabajo sobre fuerza. Esas son las que vamos a estar sacando. Y si existe ángulo, va a ser trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno de los grados que se tengan. Ok, vamos a pasar a un ejemplo. Y aquí tenemos un barco remolcador ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons. Hay una fuerza sobre un barco que se mueve con rapidez constante a través del mar. ¿Cuánto trabajo hace el remolcador sobre el barco de la distancia de 3 kilómetros? Y aquí hay algo importante. Ok, nos está diciendo datos. La fuerza es de 5.000 newtons. La distancia es de 3 kilómetros, pero hay que recordar que se miden en metros, no en kilómetros. Entonces, estos 3 kilómetros hay que convertirlos a metros. El equivalente serían 3.000 metros. Y el tiempo no lo conocemos. Perdón, el trabajo no lo conocemos, ese hay que sacarlo. Entonces, ¿la fórmula cuál es? Trabajo es igual a fuerza por distancia. Y empezamos a despejar. Trabajo va a ser igual a la fuerza, que son 5.000 newtons, por la distancia, que son 3.000 metros. Cuando se multiplica, obtenemos que el trabajo que realizó el barco remolcador fue de 15.000 joules. A ver, 15 millones de joules. ¿Sale? Y tenemos también como otro ejemplo, un hombre carga a su esposa de 55 kilogramos en su noche de bodas para entrar a su nueva casa, una distancia de 60 centímetros. ¿Qué trabajo realiza el esposo? Aquí nos está pidiendo el trabajo. Hay un movimiento, entonces quiere decir que no va a ser cero. Sí la pudo desplazar. Tenemos la masa del cuerpo es de 55 kilogramos. La distancia es de 60 centímetros. Estos hay que convertirlos a metros, entonces es un equivalente a 0.6 metros. La gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, eso es algo que ya lo conocemos, y el trabajo nos están pidiendo. Entonces, las fórmulas y despejes. Necesitamos sacar primero el de la fuerza.
¿Cómo obtenemos fuerza? Va a ser igual a masa por gravedad. Sabemos que fuerza es igual a la masa, que son 55 kilogramos, que es lo que pesa la mujer, por la gravedad, que la sabemos perfectamente, de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y de ahí obtenemos la fuerza, que es de 539.55 newtons. Ahora, vamos a sustituir para obtener el trabajo. El trabajo va a ser igual a la fuerza, que es esta, de 539.55 newtons, que va a multiplicar a la distancia, que en equivalente en metros es de 0.6 metros. Esto va a ser igual a 323.73 joules. Ese es el trabajo que se realiza o que está realizando el esposo al cargar a su esposa. Y tenemos este otro ejemplo también, donde dice, para poder arrancar un auto de 80 kilogramos a empujones, necesita como mínimo recorrer 5 metros de distancia. Si entre varios hombres realizaron un trabajo de 36.000 joules al empujarlo, ¿habrán logrado que el auto arrancara? ¿Qué trabajo se requiere exactamente para que el auto encienda? Y aquí viene, nos están pidiendo justamente sacar la distancia realmente con la fuerza que tenemos, pero también necesitamos obtener el trabajo y la fuerza. Ok, entonces tenemos distancia, no la conocemos, la masa es de 800 kilogramos y el trabajo es de 3.600 joules. Nuestra fórmula, sabemos que la fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad. Masa, ¿la tenemos? Sí, es esta y la gravedad ya la conocemos. Entonces, para obtener la fuerza, sabemos que vamos a multiplicar la masa, que son 800 kilogramos, por la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y de ahí obtenemos 7.848 newtons. Ahora, con esto ya podremos despejar para obtener la distancia. Hay que recordar, en este caso, haciendo el uso de la regla del triangulito, si queremos distancia va a ser igual a trabajo sobre fuerza. Entonces, la distancia va a ser igual al trabajo, que es de 36.000 joules, sobre la fuerza, que son 7.848 newtons. De ahí obtenemos un resultado de 4.58 metros. Ahora sí, el trabajo que se requiere aquí, lo más importante para lograr recorrer estos 5 metros de distancia, lo vamos a utilizar así. Trabajo va a ser igual a la fuerza, que es esta, por la distancia, y es esta. Ahora, para entender esta parte, con el trabajo inicial, 36.000 joules, no arranca el auto. Es lo que estamos entendiendo, porque aquí aplicaron esta fuerza. Bien, ya que recorre solamente 4.58 metros. Para que arranque, ¿qué es lo que necesita? Una fuerza de 39.240 joules. O sea, hay una diferencia, perdón, de casi de 2.760 joules, lo que se necesita agregar. Sí, me parece que sí es así, para que pueda arrancar ese carro. Muy bien, vamos a pasar a otro ejemplo. Dice, ¿qué fuerza necesita aplicar una grúa para subir 8 niveles de 2.5 metros cada una? Cada uno si desarrolla un trabajo de 125.000 joules. Bien, la fuerza no la tenemos. La tenemos que sacar. La distancia sabemos que es de 8, porque vamos a multiplicar por los metros. ¿Por qué? Porque son 8 niveles los que se tienen que subir. Entonces va a ser 8 por 2.5 metros, que va a ser igual a 20 metros. Y sabemos que el trabajo aquí es de 125.000 joules. Bien, vamos a despejar entonces. Para obtener, en este caso, la fuerza, y nos podemos, si no nos acordamos de esto, nos vamos a nuestro triangulito. La fuerza es igual a trabajo sobre distancia. Entonces, fuerza va a ser igual al trabajo, que son 125.000 joules, que si no es equivalente a newton metro, sobre la distancia, que son 20 metros.
y nos queda una fuerza, bueno, un resultado de 6.250 newtons. Recordar aquí se eliminan los metros porque se están dividiendo y queda nada más el newton. Y ya, cuando varias fuerzas actúan sobre un objeto, el trabajo hecho por cada una se puede calcular por separado, de manera que el trabajo total o trabajo neto es la suma algebraica de cada una de estas fuerzas que se realizan. Por eso es importante. A lo mejor vamos a requerir sumar cada una de las fuerzas para poder obtener el total del trabajo ya realizado. Hasta aquí lo voy a dejar porque si vienen otros ejemplos, dos un poquito, uno muy largo y otro más o menos, y de ahí para empezar a hacer algunos ejercicios. Entonces voy a detener la grabación